Buenas noches. En esta ocasión me encuentro con la licenciada en Sociología, Judith Zunun. En esta oportunidad voy a hacerle unas preguntas y como socióloga necesito su punto de vista. Hola, buenas noches. Pues con mucho gusto responderé dependiendo de qué es lo que necesitas saber. Como primera pregunta, ¿qué piensa acerca de la violencia y cómo ha incrementado en los últimos años? Bueno, en realidad en nuestro país la violencia lo podemos ver en las estadísticas, en las distintas noticias que a diario pues nosotros vemos. Sí ha incrementado en un porcentaje bastante grande, pero todo eso se debe a problemas estructurales, ¿verdad? Que no es simplemente que las autoridades, la policía o el Ministerio de Gobernación tomen algunas medidas, sino que se debe de ir un poco más allá en cuanto al tema del empleo, la economía, la salud y entre otros aspectos que son los que habría que atender, ¿verdad? Para también atacar ese fenómeno social. El término hegemonía, ¿cómo lo aplican ustedes los sociólogos en la sociedad? Más que todo, si vamos al término de hegemonía, es pues que alguien o un grupo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una persona, tenga el control de todas las cosas que funcionan en la sociedad. Desde mi punto de vista particular, pues sabemos que en Guatemala la hegemonía la ha tenido, aunque indirectamente, y se diga que tenemos de una democracia, pero la hegemonía la tienen los grupos económicos, ¿verdad? Principalmente representado por el CACIF y en cierta forma Fundesa, que en los últimos años ha jugado un papel importante, pero yo considero que ellos son los que tienen más que todo el control en la toma de decisiones en nuestro país. Acerca del fascismo, ¿cuál es la aplicación que le dan al término en la sociedad? Bueno, fascismo es como lo contrario a la democracia, ¿verdad? Es ya la pérdida de libertades, el que ya no exista, por ejemplo, un periodismo independiente, ni que exista una libertad de expresión, sino que eso sea restringido y controlado por determinado poder, como en cierta forma lo podríamos ver en el caso de Venezuela, ¿verdad? Muy bien. Acerca del pensamiento social latinoamericano, ¿cuál sería su descripción acerca de este concepto y la aplicación en la sociedad, más que todo? Bueno, en realidad el pensamiento sociológico latinoamericano nosotros lo podemos ver principalmente en las exposiciones que hace la CEPAL en los términos de desarrollo micro-macro. Yo considero que esas aplicaciones pues sí han venido a dar una buena contribución al pensamiento sociológico que sí se podrían aplicar en determinado momento para el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Principalmente esas teorías socioeconómicas o económicas de lo micro a lo macro, ¿verdad? Y que también en cierta forma se relacionan con el desarrollo endógeno, desde adentro para afuera, no las decisiones verticales como generalmente se han tomado. ¿Cuáles han sido los movimientos sociales más importantes que han habido en la sociedad guatemalteca? Bueno, en cierta forma es un poco difícil mencionar o visualizar los movimientos sociales como tal aquí en nuestro país. Sin embargo, sí tenemos organizaciones importantes como es el caso del movimiento campesino, que hoy por hoy con algunos resabios pues tienen algunas debilidades, pero también está los grupos de mujeres, por ejemplo, que en cierta forma han influido en tomar determinadas políticas e incluso determinadas leyes, ¿verdad? Como lo podemos ver en la ley contra el feminicidio. Ahí tal vez no como un grupo social en sí, pero sí grupos de mujeres que en realidad hicieron historia incidiendo para que el Congreso pudiera aprobar esa ley, ¿verdad? Pero también está el movimiento campesino, el movimiento indígena también podríamos mencionarlo. Y como socióloga,
¿cuál es la realidad social que mira aquí en la ciudad capital o en diferentes departamentos de Guatemala? Bueno, nuestra realidad pues es bastante compleja, ¿verdad? No podemos verla solo de una forma. Sin embargo, si lo tomamos los problemas sociales coyunturales, ¿verdad? Que son los que estamos viviendo en este momento, pues vemos el incremento de la violencia, la falta de apoyo al área rural, ¿verdad? La falta de proyección de parte de nuestras autoridades, que eso también ha incrementado el tema del narcotráfico, las altas tasas de migración, no solo al exterior, ¿verdad? Sino también la migración que existe del área rural a las áreas urbanas. La violencia contra la mujer, los temas de corrupción, ¿verdad? Que en realidad del año pasado para acá, pues nosotros hemos visto en el gobierno, ¿verdad? Específicamente en el poder ejecutivo, pues una debilidad bastante grande por el tema del rompimiento en los casos de corrupción y todo, pero sí son aspectos bastante importantes y que en cierta forma favorecen el ejercicio de la democracia aquí en nuestro país, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, como ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos que ir tomando conciencia de nuestro papel y nosotros empezar con el cambio también que nuestro país necesita. Le agradecemos mucho esta colaboración a más que todo a nuestra clase, ¿verdad? De sociología. Nuestra socióloga Judith Zunun, en cámaras Brian Girón y su servidora Alejandra Herrera.